¿Qué sucede cuando la amenaza más destructiva para una monarquía de siglos no proviene de los manifestantes enfurecidos con pancartas frente a las puertas del palacio, sino de alguien que ha estado sentado con usted a la misma mesa real durante años? En la historia de la corona británica, estos momentos siempre han marcado el principio del fin o un gran punto de inflexión. Imaginen esta escena: un salón solemne, pesados paneles de roble, un silencio absoluto interrumpido únicamente por el tic-tac de un reloj antiguo. Todos los presentes, desde los altos cargos de la corte hasta los sirvientes personales, se inclinan en una profunda reverencia ante el rey. Las damas de honor se congelan en una genuflexión perfecta y nadie en la habitación se atreve a mover un solo músculo hasta que el monarca lo autorice. Pero esta vez, algo aterrador flota en el aire. Cuando Camilla pasa, normalmente rodeada de respeto, solo encuentra una indiferencia gélida y casi tangible. El rey Carlos III decidió esta mañana no buscar palabras suaves y no intentó suavizar los golpes. No convocó a un consejo familiar para preparar a sus seres queridos para la conmoción y, lo más importante, no dejó el más mínimo espacio para negociaciones, peticiones o quejas. En un anuncio real repentino y cortante, el monarca declaró algo que durante décadas se consideró impensable para el trono británico: abdicaría voluntariamente estando vivo. Según este acta secreta, la corona pasaría directamente a su hijo Guillermo. Pero el golpe más devastador fue otro: en el nuevo orden mundial establecido por Carlos, Camilla no conservaría ni un solo título real. Ella pierde su estatus, sus honores y la identidad misma que construyó durante años. Durante varios segundos interminables, reinó un silencio sepulcral en la habitación. Camilla no pronunció ni una palabra, su mirada estaba clavada en su esposo. Entonces Carlos, lentamente y con dignidad, colocó el documento firmado sobre la mesa, y en ese instante la monarquía británica entró oficialmente en su hora más peligrosa, impredecible y oscura. Sabían que en la historia británica la abdicación voluntaria de un monarca estando vivo es un evento de una rareza excepcional, que en los últimos cientos de años ha ocurrido solo una vez y casi destruye a toda la dinastía real. Si este dato sobre la severidad de las reglas reales les sorprendió, suscríbanse al canal, pero si consideran que el deber ante el país siempre debe ser más importante que los títulos personales, denle me gusta a este vídeo. Carlos entró en la sala de reuniones portando una pesada carpeta sellada de cuero grueso, y solo por su apariencia Guillermo comprendió de inmediato. Su padre no los había reunido allí para una charla familiar ordinaria o para discutir planes para el fin de semana. En el aire colgaba una tensión pesada y casi física. Camilla también lo sintió. En el mundo de la corona británica, cada movimiento del monarca tiene un sentido sagrado. El poder del soberano no son solo privilegios, sino una enorme responsabilidad, y la abdicación significa que el rey decide conscientemente renunciar a sus poderes estando aún con vida, entregando la carga del mando a su sucesor. Este es un evento que sacude los cimientos del Estado. Carlos no propuso discutir un futuro hipotético. Anunció el fin efectivo de su reinado en ese mismo momento, colocando a Guillermo frente a una responsabilidad que ningún príncipe puede tomar a la ligera. El heredero debía liderar un imperio milenario mucho antes de lo que cualquiera hubiera imaginado. Camilla no se movió. Se quedó como petrificada, aferrándose con fuerza a los reposabrazos de su silla. Miraba al rey mientras la comprensión de lo que estaba sucediendo la cubría lentamente, como una ola de frío. Un título real en su círculo es mucho más que una forma de tratamiento o una línea elegante en el protocolo. Es un estatus oficial, son deberes diarios, es la esencia misma de su identidad por la que luchó durante largos años. Siempre supo que algún día, cuando Guillermo ascendiera al trono, su vida cambiaría. Esperaba cambios, un nuevo estatus de reina viuda o una rotación de roles. Pero nunca, ni en su peor pesadilla, pudo imaginar que el propio Carlos, el hombre al que amó y apoyó toda su vida, daría personalmente la orden de despojarla completamente de su título. La reina consorte susurró su nombre casi de forma inaudible intentando captar su mirada, pero Carlos miraba a través de ella, sin desviar los ojos hacia un lado. Guillermo en ese momento no sentía ni una pizca de triunfo. El poder tan esperado no le trajo alegría. El príncipe se inclinó hacia adelante rompiendo el silencio opresivo, y preguntó solo una cosa: ¿es definitiva esta decisión?
Carlos respondió con una palabra corta y seca: sí. El futuro rey guardó silencio, asimilando la magnitud de los cambios venideros. Una sucesión temprana al trono significaba que ahora él era responsable de todo, de la preservación de la monarquía como institución, de la seguridad de su familia y del futuro de la próxima generación de príncipes y princesas. Tendría que madurar en un solo segundo. Sin embargo, la expresión del rostro de su padre no dejaba lugar a dudas. El rey no solo hizo un anuncio, ya lo había decidido todo, preparado los documentos y puesto en marcha un mecanismo que es imposible detener. Desde ese instante su mundo dejó de ser el mismo. Sabían que según una ley antigua, si el monarca británico decide abdicar, esta decisión debe ser confirmada por un acta especial del Parlamento, porque la corona no pertenece solo a la persona, sino al Estado como símbolo de continuidad del poder. Si esta sutileza jurídica de la vida real les sorprendió, suscríbanse al canal, pero si siempre han creído que el rey tiene derecho a decidir su propio destino, denle me gusta a este vídeo. Carlos abrió lentamente la carpeta, y el sonido del roce del papel grueso en el silencio mortal de la habitación sonó como un trueno. Confesó que este anuncio no fue escrito esta mañana en un arranque de emoción. Por el contrario, durante largas semanas el monarca llevó una doble vida. Mientras Camilla pensaba que simplemente estaba agotado por los asuntos de Estado, Carlos preparaba en el más profundo secreto la estructura de su abdicación. Un plan formal detallado que explicaba punto por punto cómo se transferirían al siguiente generación el poder real, las enormes facultades y la responsabilidad secular. Trabajó en este documento por las noches en soledad, manteniéndose deliberadamente lo más lejos posible de Camilla para que ninguna mirada o pregunta accidental arruinara el secreto de su plan. Cuando estas palabras salieron de sus labios, la conmoción de Camilla se convirtió instantáneamente en una ofensa aguda y ardiente. Se sintió no solo excluida de los asuntos, sino traicionada. Le preguntó mirándolo directamente a los ojos, por qué precisamente su título había sido señalado en ese documento como algo que debía ser anulado, y por qué él cargó con esa decisión tan pesada en total soledad, sin confiar en quien durante años fue su principal apoyo. El monarca cerró la carpeta en silencio, y este gesto puso fin a su relación anterior. Respondió secamente que hay un asunto que discutirían solo cara a cara, tras puertas cerradas. Guillermo, observando atentamente cada movimiento de su padre, notó cómo la mano del rey permanecía sobre la cubierta del documento como protegiéndolo. En ese momento el príncipe se dio cuenta de repente de una verdad aterradora: el retiro voluntario del trono era solo la punta del iceberg, la mitad de la crisis que se les venía encima. Carlos tomó una decisión separada y profundamente personal respecto a su esposa, y la razón de ese paso amenazaba con herir a la familia mucho más que el propio cambio de poder. Antes de que la corona pasara oficialmente a Guillermo, Carlos tendría que explicar por qué la mujer que estuvo a su lado en los tiempos más oscuros fue repentina y demostrativamente borrada del futuro de la monarquía. Para el mundo exterior, este evento parecía un terremoto constitucional capaz de sacudir los cimientos de Gran Bretaña. Pero dentro de la familia, era un drama de una escala mucho más personal y dolorosa. Carlos se presentó aquí no solo como soberano, sino como un esposo que con sus propias manos despojaba a su esposa de su identidad real. Guillermo resultó ser el hijo al que literalmente empujaban hacia el trono mucho antes de estar preparado moralmente para esa carga. Y Camilla se enfrentó a una realidad cruel: el hombre en el que confiaba plenamente había estado planeando su eliminación en total silencio todo ese tiempo. La corona pasaba de mano en mano, pero en ese momento 3 vidas se rompían de 3 maneras completamente diferentes, y ninguna de ellas prometía una curación fácil. Sabían que la famosa corona de San Eduardo, que se coloca sobre el monarca durante la coronación, pesa más de 2 kilogramos y está adornada con 400 piedras preciosas, por lo cual los reyes se ven obligados a entrenar previamente para llevarla y no dañarse el cuello durante la ceremonia. Es literalmente la encarnación física del peso del poder. Si este dato sobre las dificultades de la vida real les impresionó, suscríbanse al canal, pero si consideran que tal carga no es apta para cualquiera, denle me gusta a este vídeo. Cuando los demás abandonaron el salón, Carlos se quedó a solas con Guillermo. En el enorme espacio donde hace un momento flotaba la tensión de todos los miembros de la familia, ahora reinaba un silencio que pesaba más que el propio anuncio impactante de la abdicación.
Las sillas vacías alrededor de la mesa parecían subrayar la magnitud de la brecha que se había producido. Padre e hijo se miraron, comprendiendo que su relación había dejado para siempre de ser simplemente de parentesco. Ahora era la relación entre un soberano saliente y un sucesor que entraba en funciones. La continuidad del trono, que durante siglos fue solo un tema teórico para los libros de historia o banquetes solemnes, de repente adquirió densidad física. El rey le confesó a su hijo que Guillermo debía heredar la corona precisamente ahora, mientras su padre aún estaba vivo y podía convertirse para él en un mentor vivo, un consejero sabio y un amortiguador entre el viejo mundo y la aterradora nueva realidad. Esta decisión no fue dictada por la debilidad, sino por un cálculo frío. Carlos comprendía que Guillermo recibiría no solo una diadema de oro, sino una herencia extremadamente pesada, una corte dividida donde la lealtad de los sirvientes ahora estaría en duda, un aparato estatal nervioso que temía los cambios y las expectativas de la sociedad que podrían aplastar a una persona no preparada. Guillermo escuchó a su padre sin interrumpirlo con una sola palabra, pero tras su calma exterior se ocultaba una verdadera tormenta. En su cabeza en ese momento pasaban las imágenes de sus seres más cercanos, Kate, George, Charlotte y el pequeño Louis. El futuro rey comprendía que subir al trono justo ahora no era una simple formalidad, sino la destrucción total de su vida anterior, relativamente privada. Convertirse en soberano significa poner para siempre el deber público por encima de la cena familiar, y los intereses del Estado por encima de cualquier rutina personal. Sus hijos ahora se convertirían en parte de un sistema rígido mucho antes de lo que él deseaba. Carlos miró a su hijo con una mirada larga y penetrante y confesó algo que había ocultado incluso a sí mismo durante mucho tiempo: renunciar al trono se siente para él como una capitulación ante el último deber, para el cual se preparó durante toda su vida consciente a la sombra de su gran madre. Hizo una larga pausa, como intentando tragar un nudo en la garganta, luego otra, cobrando fuerzas. Cuando finalmente terminó su idea, Guillermo escuchó claramente en su voz no solo la firmeza del monarca, sino también un dolor humano profundo y casi insoportable. Fue el sacrificio de un hombre que entrega lo más valioso, su sueño y su estatus, para que su hijo y toda la dinastía tengan la oportunidad de empezar de cero, sin el peso de los viejos errores y los conflictos prolongados del pasado. ¿Sabían que en la monarquía británica existe la regla inquebrantable de que el rey nunca muere? Esto significa que la transferencia del poder ocurre de forma absolutamente instantánea, en el mismo segundo en que el monarca anterior se retira o abdica, sin el más mínimo intervalo en la gestión estatal, para que en el país no reine el caos ni por un momento. Si este dato sobre la continuidad del poder real les sorprendió, suscríbanse al canal, pero si consideran que una responsabilidad tan enorme es una carga demasiado pesada para cualquier persona, denle me gusta a este vídeo. Camilla ya había abandonado la sala, sin esperar al final de ese encuentro tan pesado. Se retiró a sus aposentos privados, donde cada mueble y cada cuadro en la pared le recordaban las largas décadas pasadas junto a Carlos. En total soledad, oculta a los ojos de la servidumbre, se acercó al espejo. Con un movimiento brusco y casi furioso, arrancó de la solapa de su chaqueta la insignia real, la preciosa distinción que para ella era el símbolo de pertenencia a la casta más alta y la confirmación de su lugar legítimo en la historia. Colocó esa joya de oro y esmalte sobre la superficie de mármol de la mesa con un golpe seco y cortante que resonó en el silencio de la habitación vacía. La reina consorte miró durante mucho tiempo y sin moverse esa pieza de metal frío, haciéndose la misma pregunta atormentadora una y otra vez. Realmente Carlos ya había empezado a verla como a una persona ajena, como un estorbo molesto en el camino del gran futuro de Guillermo. Su rabia se alimentaba no solo por la pérdida del alto estatus. Recordaba todos aquellos años en los que fue su único escudo, su principal apoyo contra el odio de la multitud y la presión despiadada de la prensa. Y ahora el hombre al que confió su vida y reputación, de manera tan rutinaria, calculadora y en total silencio, había preparado su exclusión definitiva del futuro de la monarquía. Al mismo tiempo, en otra ala del palacio, Guillermo volvió a estudiar aquel plan sellado de transición del poder. Pasando las páginas escritas con una letra jurídica diminuta, tropezó con detalles que le hicieron quedarse literalmente paralizado. Resultó que Carlos actuó con una metodología aterradora, separó deliberada y rígidamente la decisión de su abdicación del estatus futuro de Camilla.
La pérdida de su título no fue en absoluto una consecuencia jurídica automática del cambio de monarca, fue un punto aparte, redactado específicamente, que el rey insertó de su puño y letra en la estructura del documento. Se trataba del llamado marco de transición, el plan estratégico oficial que explicaba exactamente cómo se redistribuirían los poderes, los roles e incluso la vivienda en la nueva era. Carlos escribió conscientemente la privación del título de su esposa como una condición obligatoria. Este detalle cambiaba absolutamente todo en la percepción de este drama. Carlos, notando la expresión pesada en el rostro de su hijo, le habló con extrema cautela, sopesando cada palabra. Pronunció una frase que quedó grabada para siempre en la memoria del futuro rey: el amor y la monarquía ya no pueden ser la respuesta a la misma pregunta. Guillermo sintió como un escalofrío recorría su espalda. El príncipe no pidió aclaraciones sobre lo que su padre quería decir exactamente, porque su propia mente analítica ya había comenzado a reconstruir minuto a minuto los eventos de las últimas semanas. En su memoria surgió un recuerdo específico que antes parecía solo un episodio molesto. Una ceremonia real privada, un intercambio de réplicas extraño y tenso en la penumbra de un salón y Carlos abandonando el evento en Windsor mucho antes de lo que exigía la etiqueta estricta, dejando a todos desconcertados. Ahora estaba claro, el verdadero principio del fin no se sentó hoy. Todo comenzó aquella noche en que Camilla cruzó la línea invisible que el rey, el guardián supremo de las tradiciones y el deber estatal, ya no podía permitirse ignorar. Sabían que las insignias reales y los broches que llevan los miembros de la familia a menudo no son solo adornos, sino mensajes codificados que indican ciertos rangos militares o méritos especiales ante la corona, y que el derecho a llevarlos puede ser revocado por el monarca en cualquier segundo. Si este dato sobre el lenguaje secreto de las joyas reales les impresionó, suscríbanse al canal, pero si consideran que los sentimientos personales en la familia del monarca no deberían influir en las decisiones de Estado, denle me gusta a este vídeo. Cada crisis real tiene su momento oculto, ese punto de no retorno que comienza a aparecer importante solo después de que todo el sistema colapsa definitivamente. Para Carlos, ese momento de quiebre ocurrió durante una ceremonia ultrasecreta de verificación de la sucesión en Windsor. Exactamente 3 semanas antes de su sonoro anuncio de abdicación. Este evento debía transcurrir según un guión preciso, controlado, simbólico y lo más breve posible. Sin embargo, justo en medio de la discusión, Camilla intervino repentinamente con una petición que hizo que el rostro del rey cambiara instantáneamente. Guillermo, sentado a su lado, notó de inmediato ese estallido. Carlos se quedó paralizado y en su mirada apareció algo que el príncipe nunca había visto antes. Para la medianoche de ese mismo día, una breve charla tras puertas cerradas empujó al monarca hacia la decisión más radical y dolorosa de todo su reinado. Carlos recordaba aquella tarde en Windsor con una claridad angustiosa y casi física. La verificación de la sucesión no era solo una reunión social, sino un proceso jurídico estricto donde se estudiaban en privado los protocolos de transferencia del poder. Esas mismas reglas rígidas que explican exactamente cómo las obligaciones y privilegios pasarán al siguiente soberano. Guillermo escuchaba atentamente a su padre, asimilando su futuro papel, mientras Camilla estaba sentada al lado, captando cada palabra. El idilio terminó cuando la reina consorte exigió repentinamente garantías oficiales de que su futuro estilo real y posición ceremonial estarían completamente protegidos incluso después de que Carlos dejara el trono. Habló con firmeza y determinación, afirmando que sus largos años de servicio fiel y devoción no debían simplemente evaporarse en el momento en que Carlos decidiera dejar el cargo. En el salón reinó un pesado silencio. El rey se volvió lentamente hacia su esposa y le preguntó con un tono gélido si comprendía que ese consejo estaba dedicado exclusivamente al futuro reinado de Guillermo y no a sus ambiciones personales. Camilla, sin retroceder, respondió que su propio futuro no podía convertirse en una pequeña nota administrativa al pie de página en los documentos del imperio. Estas palabras hirieron a Carlos más que cualquier insulto. Guillermo sintió como la tensión en la habitación se volvía casi explosiva. El príncipe comprendió que ya no se trataba de cintas o reverencias, era una cuestión de quién mantendría la influencia real y el estatus cuando el poder cambiara oficialmente de manos. Guillermo intentó intervenir y calmarlos a ambos, recordando que aún no se habían tomado decisiones finales,
pero el propio rey, con un movimiento brusco, cerró el libro de protocolos. El monarca ordenó a su hijo que los dejara solos de inmediato. El futuro rey vaciló por un segundo, pero al ver el brillo de acero en los ojos de su padre, obedeció y salió. Cuando la pesada puerta se cerró tras Guillermo, Camilla se quedó cara a cara con su esposo sin la ayuda de consejeros o intermediarios. Carlos pasó a la acusación directa. Declaró que su petición parecía un intento cínico de asegurar una influencia en la sombra más allá de su propio reinado. Camilla se estremeció ante estas palabras y comenzó a insistir en que solo buscaba dignidad, no poder. Entre lágrimas le recordó todo lo que había tenido que pasar y soportar por él durante 40 años, mientras él la acusaba de intentar asegurar un lugar protegido en la monarquía de Guillermo antes de que Guillermo recibiera siquiera la corona. Esta disputa se convirtió instantáneamente en una herida profundamente personal y sangrante. Carlos salió de ese intercambio con una decisión que no poseía una hora antes. Según los documentos de su archivo privado de transición de poder, el rey convocó al asesor constitucional más confiable antes de la medianoche. La instrucción fue corta y despiadada: preparar un proyecto de abdicación en el cual el siguiente monarca heredara la corona de forma absolutamente libre, sin ninguna posición real reservada ni títulos para Camilla. El asesor, conmocionado por lo escuchado, preguntó al rey si no necesitaba tiempo para reflexionar de nuevo en calma. Carlos respondió con una negativa firme. Camilla aún está por descubrir que fue precisamente aquella tarde en Windsor lo que detonó su caída. Y cuando eso ocurra, el simple silencio ya no la satisfará. Sabían que según la legislación británica, el concepto de alta traición todavía puede aplicarse teóricamente a aquellos que intentan influir ilegalmente en el orden establecido de sucesión al trono o limitar el poder del futuro soberano. Si este dato sobre la severidad de las leyes reales les impresionó, suscríbanse al canal, pero si consideran que la seguridad de la monarquía debe estar por encima de cualquier petición familiar, denle me gusta a este vídeo. Pasaron 3 semanas angustiosas después de aquella fatídica tarde en Windsor. Las paredes del palacio durante ese tiempo parecieron absorber toda la espera agobiante y los susurros de los cortesanos. Finalmente el esposo y la esposa se encontraron nuevamente a solas en el despacho privado, donde el aire era tan denso por las palabras no dichas que parecía que se podía cortar con un cuchillo. No había nadie en la habitación, ni asistentes serviciales, ni secretarios privados, ni siquiera Guillermo, que solía actuar como amortiguador en sus disputas. Camilla ya no entró en esa habitación como la majestuosa reina que defiende el ceremonial. Entró como una esposa herida, exigiendo una respuesta honesta que Carlos había evitado dar con tanto cuidado todo este tiempo. Ella misma cerró firmemente la pesada puerta, cortando las últimas sombras de los ayudantes en el pasillo, y exigió que Carlos finalmente levantara la cabeza y la mirara directamente a los ojos. Necesitaba una respuesta a la pregunta que en un instante destruyó su mundo, porque decidió unir en un solo anuncio repentino su abdicación, la transferencia inmediata del poder a Guillermo y la privación total y pública de su título. Carlos permanecía inmóvil y entre ellos, sobre la mesa pulida, yacía aquella carpeta de cuero, el acta de abdicación firmada, convertida en una sentencia de muerte jurídica para su estatus. Ese documento no era una simple formalidad, sino un instrumento complejísimo para la transferencia del poder real, donde cada palabra había sido calibrada con precisión quirúrgica. El rey comprendía, su decisión no solo ponía fin a su reinado, sino que separaba física y jurídicamente a Camilla de esa identidad oficial que habían construido juntos durante largas décadas. Camilla ni siquiera intentó sentarse. Apartó bruscamente una silla pesada con un sonido característico y declaró que nunca había cuestionado el derecho de Guillermo a la corona, pero que le enfurecía que Carlos hubiera vinculado deliberada y conscientemente su partida con una orden de humillación pública para ella. La respuesta de Carlos fue demoledora y gélida. Hasta ese momento el sentido del deber estatal le había servido como una armadura fiable contra las emociones, pero ahora su esposa lo obligó a abrir la vieja herida. Carlos confesó que aquella conversación en Windsor hace 3 semanas lo asustó de verdad. Vio en Camilla a una persona que intenta asegurar una influencia en la sombra en el futuro reinado de Guillermo incluso antes de que el príncipe pudiera prestar juramento. Camilla calificó esa interpretación de sus palabras como cruel e injusta.
Insistió entre lágrimas en que solo pedía dignidad y respeto después de décadas de servicio fiel, y no el control sobre el siguiente monarca. Sin embargo, Carlos fue implacable. Le reveló el secreto de su trabajo sobre los documentos. Él personalmente, sin ninguna presión externa, ordenó excluir completamente cualquier cláusula sobre la protección de su título del plan de transición de poder. No delegó esta decisión a los asesores ni se escondió tras los abogados. Fue su elección personal, consciente y despiadada. Camilla, paralizada de horror, hizo la pregunta que más temía en el mundo: ¿acaso Guillermo le había exigido esto a su padre? Carlos respondió instantáneamente y con firmeza: no. El hijo no sabía nada de esto hasta el último momento. Guillermo no pidió su eliminación ni participó en la elaboración de ese plan. Carlos asumió completamente toda la culpa, y esta verdad conmocionó a Camilla aún más. Resultó que no tenía un rival o enemigo oculto en el palacio con quien pudiera luchar. Su propio esposo se había vuelto contra ella. Y para finalizar, Carlos dio el golpe final. Explicó que su autoridad solo puso en marcha este proceso, pero lo que sucederá a continuación depende total y completamente de Guillermo. Tan pronto como el príncipe acepte la corona, el nuevo orden en la familia le pertenecerá solo a él. Camilla recibió su respuesta de su marido, pero la aterradora realidad radicaba en que ahora su destino y su propio nombre estaban en manos de Guillermo, el hombre cuyo reinado comenzaría con este drama familiar. Sabían que según las reglas de sucesión británicas, la esposa del monarca no tiene un derecho jurídico automático a conservar su título y privilegios tras la muerte o abdicación de éste, y que cada caso requiere un decreto real aparte y especialmente redactado. Si este dato sobre la fragilidad de los estatus reales les sorprendió, suscríbanse al canal, pero si consideran que la lealtad en la familia debe estar por encima de cualquier interés de Estado, denle me gusta a este vídeo. Guillermo se dio cuenta de este límite sutil pero críticamente importante en el mismo segundo en que sus dedos tocaron las páginas gruesas del archivo sobre la transición del poder. No se puso a celebrar, no corrió a abrir champán, ni siquiera se apresuró a marcar el número de Kate para compartir la noticia. En cambio, el príncipe permaneció sentado en el profundo sillón de su despacho, sumido en pesados pensamientos. En la habitación ardía solo una lámpara, proyectando largas sombras en las paredes adornadas con retratos de sus grandes antepasados. Guillermo leyó el mismo párrafo 2 veces, y luego una tercera, como intentando encontrar un significado oculto entre las secas líneas jurídicas. La abdicación de su padre lo convertía oficialmente en rey, otorgándole un poder casi ilimitado, pero en lo más profundo del complejo mecanismo de sucesión se ocultaba una responsabilidad aún más pesada y agotadora. Tenía que decidir si la última y más dura exigencia de Carlos respecto a Camilla sobreviviría en el nuevo mundo donde él mismo sería el juez supremo. El príncipe abrió de nuevo la carpeta, y el sonido de las hojas al pasar le pareció antinaturalmente fuerte en el silencio de la noche. El plan de transición del poder no era solo un documento, era una hoja de ruta detallada que explicaba cómo las obligaciones estatales, las facultades reales, las residencias históricas y los roles oficiales se trasladarían a la época de su reinado. Carlos ya había iniciado este proceso colosal, pero el futuro rey todavía tendría que formar por sí mismo la estructura de su corte después de que la corona tocara su cabeza. Esto tenía importancia porque esta primera decisión podría definir todo el tono del reinado de Guillermo incluso antes de que comenzara de verdad. La compasión mostrada hacia Camilla podría ser percibida por la sociedad como debilidad e indecisión, mientras que la firmeza y el seguimiento de la orden de su padre podrían parecer una fría venganza personal por viejas heridas familiares. Kate lo encontró precisamente en esa tarea. Entró sin hacer ruido y vio a su esposo, que todavía estaba absorto en la lectura, sin notar nada a su alrededor. Guillermo cerró el archivo y le confesó a su esposa su principal temor: lo que menos deseaba en el mundo era comenzar su ascenso al trono con un castigo público para Camilla, convirtiendo el cambio de poder estatal en un acto de represalia por décadas de complejo dolor familiar. La princesa comprendía cada una de sus palabras y la tormenta que arreciaba en su alma. Le recordó suavemente que renunciar a la venganza personal no significaba en absoluto rechazar automáticamente el juicio meditado de Carlos. Guillermo desvió la mirada, observando por la ventana las luces del Londres nocturno. Ante él se presentaba una elección imposible:
o proteger las instituciones sagradas de la monarquía, o ser tildado de hombre que decidió saldar viejas cuentas definitivamente bajo el pretexto del deber. El futuro rey temía seriamente que el país y la historia nunca pudieran separar estos dos conceptos. Al regresar a la página referente a Camilla, Guillermo notó un pequeño anexo que antes se le había escapado. Era una declaración firmada adjunta al final. Carlos, con su propia mano, escribió que la instrucción sobre la anulación del título le pertenecía exclusivamente a él solo. El rey asumía toda la responsabilidad jurídica y moral por esta decisión, registrando oficialmente en los protocolos de transición que su hijo no pidió esto ni participó en la elaboración de dicha orden. Esta formulación era sumamente calculada. El monarca construía conscientemente un escudo alrededor de Guillermo, protegiéndolo de cualquier posible acusación de que él mismo había preparado la caída de Camilla para su propio triunfo. Pero tal cuidado del padre inquietó al príncipe aún más. Guillermo solicitó de inmediato una reunión privada de emergencia con su padre. Carlos escuchó atentamente mientras su hijo le preguntaba directamente si esperaba que esta instrucción fuera cancelada inmediatamente después del acto de ascenso al trono, ese mismo momento sagrado en que el heredero se convierte oficialmente en soberano. Carlos no lo presionó ni le dio instrucciones directas. Solo miró a su hijo con una sabiduría cansada y pronunció: «Solo espero que comprendas por qué lo hice». El futuro rey estudió largamente el rostro de su padre y comprendió que no existía para él en esta historia una respuesta más fácil o sencilla. Más tarde, Kate observó cómo Guillermo abría de nuevo, por 10ª vez, ese fatídico archivo. Vio cómo se detenía largo tiempo sobre el nombre de Camilla, y luego simplemente ponía la palma de su mano sobre la página, sin atreverse a pasarla más allá. El príncipe todavía no había tomado una decisión final, pero el enorme y lento mecanismo del palacio ya había comenzado su movimiento implacable. Una breve llamada telefónica llegó a la administración de Camilla. Una reunión importante fue reasignada al equipo de Guillermo. Una tarea habitual desapareció para siempre de su apretada agenda. De repente y de forma aterradora, el anuncio de Carlos dejó de ser solo palabras sobre el papel, convirtiéndose en acción. Sabían que en la monarquía británica el proceso de transferencia del poder está tan detalladamente redactado que para cada miembro de la familia existe su propio plan secreto codificado en caso de cambio de soberano. Y estos documentos se actualizan anualmente para excluir incluso un minuto de retraso en el trabajo del aparato estatal. Si este dato sobre la increíble organización del palacio les impresionó, suscríbanse al canal. Pero si consideran que los sentimientos humanos en tales cuestiones son más importantes que cualquier protocolo, denle me gusta a este vídeo. Las palabras en el papel firmado por Carlos sonaban majestuosas e históricas, como líneas de una crónica antigua. Sin embargo, Camilla pudo comprender su verdadera fuerza devastadora solo cuando el enorme y desalmado mecanismo del palacio comenzó a ponerlas en práctica. La primera consecuencia real de este acta no fue la pérdida de la corona o la desaparición del título de las proclamas oficiales. Todo comenzó con una breve llamada telefónica. Fue extremadamente corta, subrayadamente educada, pero al mismo tiempo absolutamente despiadada en su esencia. El secretario privado de Camilla, conteniendo la respiración, escuchó el mensaje al otro lado de la línea, agradeció secamente al interlocutor y lentamente, como si no diera crédito a sus manos, bajó el receptor. Una reunión de trabajo ordinaria, al parecer, sobre planificación real fue repentinamente cancelada y reasignada bajo el control del equipo de transición de poder de Guillermo. A Camilla se le negó oficialmente la asistencia a esta reunión. Cuando le informaron de esta decisión, la reina consorte permaneció sentada en total inmovilidad, sin revelar su conmoción con un solo gesto. Solo después de un minuto hizo una única pregunta: ¿aprobó Carlos esto personalmente? La respuesta que escuchó rompió los últimos restos de esperanza en su alma. El secretario, intentando no mirarla a los ojos, explicó que el plan de transición del poder ya había entrado en su primera etapa práctica. Esto significaba que los deberes del futuro reinado ahora se separaban física y jurídicamente de los asuntos actuales del rey. El equipo de Guillermo ahora asumía completamente todos los preparativos relacionados con la futura monarquía. Este cambio tenía una importancia colosal, porque la reunión cancelada no era una formalidad vacía o un té ceremonial.
Allí debían discutirse cuestiones de la estructura de la corte, el nombramiento del personal clave y la distribución de deberes en los que Camilla planeaba ejercer influencia durante largos años. La voz del secretario sonaba cautelosa cuando explicaba que Carlos realmente había aprobado la estructura general del documento que hizo posible esta reasignación. El rey, quizás, no canceló esa reunión específica con su propia mano, pero su firma bajo el plan global dio luz verde a los funcionarios para esta acción. Camilla sintió de inmediato esta diferencia sutil pero venenosa. Con un gesto brusco despidió al secretario, abrió su carpeta personal y sacó de allí un horario llenado con su propia letra. Era una lista de sus futuros deberes y visitas para los años venideros. Camilla leyó lentamente línea tras línea, y con cada palabra su rabia se convertía en algo mucho más frío y aterrador. Varias posiciones clave en esa lista ahora pertenecían oficialmente a otra persona. Su influencia se desvanecía en tiempo real, ante sus propios ojos. La mujer que durante décadas fue la sombra y el apoyo de Carlos veía ahora ante sí un futuro donde cada uno de sus roles habituales podía ser anulado sin una sola palabra de protesta. Dobló los papeles en silencio y ordenó preparar todo para su partida de la residencia real principal mucho antes de lo planeado originalmente. Al mismo tiempo, Guillermo enfrentaba su propia presión, no menos poderosa. Cortesanos influyentes y preocupados de la vieja guardia literalmente asediaban al príncipe, instándolo insistentemente a emitir una declaración pública en defensa de Camilla. Temían que su prolongado silencio ante la sociedad se convirtiera rápidamente en una acusación directa. Sin embargo, el futuro rey mostró una firmeza de acero. Declaró a su equipo de transición que no contradiría la voluntad de su padre ni intentaría suavizar su decisión hasta que hablara con él por última vez a solas. Consejeros experimentados registraron más tarde su principal preocupación. Cualquier declaración apresurada o imprudente de Guillermo en este momento crítico podría convertir su compasión por Camilla en un acto abierto de desobediencia y rebelión contra el rey actual. Poco después, Carlos recibió un breve mensaje sobre la intención de Camilla de abandonar el palacio antes de lo previsto. El monarca lo leyó, se quitó lentamente las gafas y las puso sobre la mesa. Comprendía perfectamente que esta partida significaba el fin de su vida anterior. Su esposa ya no esperaba explicaciones ni disculpas. Sin embargo, el rey no dio la orden de detenerla. Este silencio gélido llegó hasta Guillermo. El príncipe cerró la carpeta con los documentos y se levantó decididamente. Sin consejeros, sin guardia y sin invitaciones oficiales se dirigió directamente hacia su padre. Ante el retiro de Camilla y la división dentro del palacio, Guillermo decidió terminar para siempre con los juegos de protocolo y preguntarle a su padre qué es lo que realmente espera de su heredero. Sabían que en el Palacio de Buckingham trabajan más de 1000 empleados, y para gestionar este enorme personal existe un gran chambelán especial, cuyas instrucciones son de cumplimiento obligatorio incluso para los miembros de la familia real en cuestiones administrativas. Si este dato sobre las dimensiones de la gestión del palacio les impresionó, suscríbanse al canal, pero si consideran que las relaciones personales en la familia son más importantes que cualquier horario de trabajo, denle me gusta a este vídeo. En esta habitación no había una corona majestuosa sobre un cojín de terciopelo, ni el brillo de las órdenes estatales. No había un ejército de consejeros de alto rango susurrando instrucciones al oído, ni pilas de documentos oficiales que se pasan de mano en mano siguiendo el protocolo más estricto. Ni siquiera Camilla estaba tras la puerta esperando con ansia el veredicto. En ese instante solo existían padre e hijo, dos hombres cuyas vidas desde el nacimiento habían estado subordinadas a un gran objetivo. Finalmente se enfrentaron cara a cara en el momento de la verdad, hacia el cual ambos se habían movido toda su vida consciente. Guillermo, quien siempre se distinguió por su moderación y seguimiento impecable del protocolo, decidió esta vez dejar de lado todas las formalidades. Miró a su padre directamente a los ojos y le hizo una pregunta simple pero demoledora en su esencia. ¿Acaso este retiro repentino fue causado porque Carlos había perdido definitivamente las fuerzas físicas y morales para reinar? ¿O es que el rey creía sinceramente que la monarquía como institución necesitaba escapar lo antes posible de los conflictos interminables, los secretos y el dolor de su propia casa? Carlos guardó silencio durante largo tiempo, mirando fijamente sus manos, como intentando encontrar en ellas una respuesta que les satisficiera a ambos.
Luego finalmente habló, revelándole a Guillermo la verdad que no se atrevería a pronunciar ante ningún ministro o persona de confianza. Habló con sinceridad, sin el lenguaje protector habitual del deber, el patetismo y la grandeza real. El cambio de poder en su entendimiento no es simplemente un procedimiento seco de transferencia del trono de un monarca a otro descrito en los libros de texto. Es una intervención quirúrgica profunda y dolorosa en la estructura viva de su familia. Guillermo dejó claro, está dispuesto a aceptar la corona y cargar con esa responsabilidad si su padre está absolutamente seguro de su decisión. Sin embargo, el príncipe puso una condición. Advirtió que no quiere ni heredará el trono a través de una guerra privada no resuelta entre Carlos y Camilla. Esto tenía una importancia colosal, porque cualquier amargura oculta o resentimiento no expresado podría seguirlo a su propio reinado, intoxicando la atmósfera en la corte y dividiendo a la familia en bandos enemigos incluso antes de que terminara su primer día oficial en el trono. Carlos le confesó a su hijo que, a pesar de todo lo ocurrido, sigue amando profunda y devotamente a su esposa. Pero el rey añadió que aquel brusco conflicto en Windsor le obligó a ver algo realmente aterrador y peligroso. Su matrimonio personal y el futuro mismo de toda la monarquía británica resultaron estar tan indisoluble y dolorosamente entrelazados dentro de sus propias decisiones que esto empezó a amenazar la estabilidad de la corona. La petición de Camilla de proteger su estatus le asustó no porque ella simplemente quisiera conservar su dignidad. Le asustó porque él mismo, como esposo, ya no podía confiar en su capacidad de separar objetivamente las ambiciones y necesidades personales de ella de los intereses a largo plazo del Estado. Esta pesada confesión, registrada más tarde en las grabaciones secretas del proceso de transferencia del poder, abrió los ojos de Guillermo sobre los verdaderos motivos de su padre. El príncipe sintió por primera vez en mucho tiempo cómo su corazón se ablandaba. Le dijo a Carlos que la abdicación por sí sola no podría borrar instantáneamente el resentimiento acumulado durante años y no haría desaparecer el incidente de Windsor de su memoria. Entregar el poder con tanta prisa podría simplemente dejar el mismo dolor atrás, convirtiéndolo en una herida abierta para la siguiente generación. Entonces Carlos le reveló a su hijo su razón más profunda e íntima para este paso. Quería entregar voluntariamente la corona precisamente ahora, mientras aún está vivo y lleno de sentido común, para que su hijo pudiera comenzar su gran reinado teniendo al lado a un padre vivo y amoroso capaz de guiar, aconsejar y apoyar en los momentos difíciles. No quería convertirse en una sombra fría del pasado, en un fantasma que influye invisiblemente en cada decisión del nuevo soberano a través de viejas expectativas y la carga de tradiciones seculares. El rey deseaba desesperadamente que Guillermo en el futuro le pidiera consejo voluntariamente por su propia voluntad, y no que se sometiera a su autoridad por sentimiento de miedo, culpa o deber ciego ante un monarca moribundo. Guillermo finalmente comprendió toda la profundidad monumental de este gesto paterno. El príncipe confirmó que respetaría sagradamente la decisión de Carlos de privar a Camilla del título oficial, pero al mismo tiempo puso su condición firme: no permitiría su deshonra pública y humillación abierta en la prensa. Con la reina consorte se trataría de forma sumamente digna y respetuosa en privado, incluso si su estatus oficial en los documentos fuera definitivamente anulado. Carlos asintió en silencio en señal de acuerdo. En ese momento padre e hijo alcanzaron un acuerdo secreto que ninguno de los dos consideraba su victoria personal, pero que era la única salida honesta del callejón sin salida en el que se encontraban. Sabían que según el protocolo oficial, el momento de transferencia del poder en Gran Bretaña ocurre en el mismo segundo en que el monarca anterior deja de ser soberano, y el nuevo rey no está obligado a esperar a la coronación para empezar a emitir decretos y firmar actas estatales. Esta regla existe para que en el país no surja un vacío de poder ni por un instante. Si este dato sobre la velocidad de transferencia del poder les sorprendió, suscríbanse al canal. Pero si consideran que tal continuidad es la garantía de estabilidad de cualquier estado, denle me gusta a este vídeo. Millones de personas en todo el mundo esta mañana no sospechaban de la confesión secreta que resonó tras las puertas cerradas del palacio. Pero cuando los primeros rayos de sol tocaron las agujas de Londres, el drama personal de una familia se convirtió en un evento nacional grandioso que pertenecía ahora a todo el país. El anuncio de la abdicación literalmente rompió la emisión matutina, llenando instantáneamente los hilos de noticias,
las pantallas de los teléfonos inteligentes y convirtiéndose en el tema principal de cada desayuno en el reino. Ningún discurso o manifiesto oficial podía transmitir este choque con tanta fuerza como lo hizo la primera plana del principal periódico. Bajo una dura fotografía en blanco y negro de Carlos caminando completamente solo por el parque, lucían 3 palabras enormes que golpeaban de frente: la corona pasa. Ante las puertas del Palacio de Buckingham, la multitud comenzó a reunirse incluso en el crepúsculo previo al amanecer. La gente permanecía en un extraño aturdimiento. Algunos aclamaban a Guillermo, otros guardaban un silencio fúnebre, pero absolutamente todos comprendían que la historia de Gran Bretaña acababa de dar un salto brusco e irreversible. Guillermo observaba esta tormenta mediática sentado junto a Kate. El ruido de la reacción pública y el flujo interminable de comentarios de expertos en la televisión le inquietaban mucho más de lo que podía suponer. Los locutores describían el evento como una ruptura sin precedentes en toda la historia moderna de la dinastía real. Un monarca vivo y capaz entrega voluntariamente el trono a su hijo y, al mismo tiempo, priva completamente a su esposa del título real. El cambio de poder ahora venía acompañado de un nuevo acuerdo jurídico que reconfiguraba totalmente los roles dentro de la familia. Carlos no solo estaba terminando su reinado, estaba reconstruyendo personalmente todo el cimiento de la casa alrededor de Guillermo. Kate escuchó como uno de los analistas llamaba al príncipe ganador en esta batalla, y Guillermo desvió de inmediato la mirada con amargura. Le dijo en voz baja que en esta historia no hay ni puede haber ganadores. Carlos entrega el papel por el cual vivió y esperó durante décadas. Camilla pierde la esencia misma de su identidad que tanto tiempo defendió junto a él. Y el propio Guillermo recibe una corona que desde el primer segundo está impregnada de dolor personal y discordia familiar. El triunfo era lo último que sentía en esta hora histórica. Camilla recibía estas noticias en total soledad. Desplegó lentamente el periódico fresco y su mirada cayó en el titular junto a su fotografía, sin título real. Dobló el periódico una sola vez y lo apartó lentamente de sí. En su silencio ahora se leía no solo rabia, sino también la más profunda humillación humana. El comunicado oficial del palacio confirmó esta decisión sin el menor intento de suavizar las formulaciones. Ante las puertas del palacio, un momento casual captó mejor que nada el estado de ánimo de la nación. Una mujer anciana se acercó a la verja de hierro forjado, depositó con cuidado un ramo de flores y dejó una tarjeta escrita a mano en la que agradecía a Carlos por su valentía y le deseaba fuerzas a Guillermo. Este simple gesto mostró ese extraño equilibrio entre el dolor por la partida de un rey y la esperanza en el otro. Mientras tanto, Carlos recibía peticiones insistentes de sus agentes de relaciones públicas para cambiar las formulaciones respecto a Camilla con el fin de calmar al público. Pero el monarca respondió con una negativa tajante. Comprendía que cualquier retroceso ahora convertiría su difícil decisión en un acto de pánico real. No pensaba retroceder, pues aún quedaba el último y más pesado encuentro: debía presentarse ante Guillermo y Camilla juntos. Sabían que según las tradiciones británicas, si el monarca decide cambiar su nombre oficial al subir al trono, debe anunciarlo en su primera comparecencia ante el Consejo Privado, y esta decisión se convierte en ley en ese mismo instante. Si este dato sobre el derecho del rey a cambiar su nombre les sorprendió, suscríbanse al canal. Pero si consideran que Carlos actuó con sabiduría al no cambiar sus decisiones bajo la presión de la prensa, denle me gusta a este vídeo. En última instancia, en esta historia no hubo gritos fuertes, ni intentos desesperados de revertirlo todo en el último minuto, ni un rescate repentino del viejo orden. Carlos permaneció ante su hijo y su esposa, consciente de que una sola decisión suya había cambiado irreversiblemente 3 vidas. Su hijo se convertiría en rey mientras su padre aún estaba vivo y podía verlo con sus propios ojos. Su esposa dejaría para siempre su título en el pasado. Y él mismo, el hombre que esperó esa corona más tiempo que cualquier otro en la historia, la entregaba por voluntad propia. El choque de la noticia pasó, y ahora solo quedaba aceptar la amarga dignidad de lo que ya no se puede cambiar. El rey los reunió para una última charla privada. El anuncio público ya se había convertido en una realidad nacional, y la abdicación ya no era una amenaza o una posibilidad, se convirtió en un hecho. Carlos les dijo directamente que no hay camino de vuelta. Deja sus facultades. Su hijo lo hereda todo.
Su esposa pierde el estatus. Esta claridad era necesaria porque la incertidumbre ya había logrado herir a cada uno de ellos. Camilla miró directamente a los ojos a su esposo. Le dijo que perder el alto título le causaba menos dolor que darse cuenta de cuánto tiempo había llevado esa decisión en total soledad, ocultándosela a ella. Carlos se disculpó sinceramente por ese secreto. El monarca admitió que debería haber hablado antes, pero se negó a disculparse por la decisión misma de proteger el proceso de transferencia del poder a Guillermo. Camilla lo escuchó en silencio, y por primera vez en todo ese tiempo su rabia cedió el lugar a una pesada aceptación. Entonces Guillermo se volvió hacia Camilla. El príncipe prometió firmemente que su reinado honraría sagradamente el acuerdo de Carlos, pero que al mismo tiempo nunca la trataría como a una enemiga. No le devolvería el título, pero tampoco permitiría su humillación pública. Su primer paso como futuro rey debía definir el tono de toda su era futura. Camilla estudió su rostro durante largo tiempo y luego asintió en silencio, aceptando el hecho de que su anterior vida real había terminado. Carlos abrió lentamente la carpeta, sacó el documento de abdicación y en presencia de ellos puso su última firma bajo la declaración final. Era la confirmación escrita de su voluntad, abriendo el camino para la transferencia oficial del poder. Dejó la pluma sobre la mesa y le dijo a Guillermo: «Ahora esta carga te pertenece a ti». Guillermo no se apresuró a tomar el documento. En su lugar, dio un paso hacia su padre y lo abrazó fuertemente. Carlos estrechó a su hijo contra sí, y en ese instante la transferencia del poder dejó de parecer la victoria de alguien. Fue una despedida entre un monarca y su heredero. Camilla se iba sin título, pero conservando su dignidad humana. Carlos abandonaba el trono habiendo logrado separar el matrimonio personal de los intereses de la corona al precio de enormes pérdidas personales. Guillermo entraba en sus funciones con una frontera clara alrededor de su reinado. El veredicto era definitivo. El rey eligió el futuro de la monarquía en lugar del confort de su hogar. El silencio de Camilla marcó el doloroso final de una vieja época. La moderación de Guillermo se convirtió en la señal del inicio de un reinado completamente diferente. Y cuando la pluma se detuvo en la mesa, y Guillermo finalmente aceptó sobre sí todo el peso de la responsabilidad, el reinado de Carlos concluyó no con una derrota, sino con el sacrificio consciente y cruel de un rey que eligió lo que vendría después de él. Sabían que la ceremonia de coronación del nuevo monarca puede llevarse a cabo muchos meses después de su ascenso oficial al trono, ya que la preparación para este evento requiere la participación de miles de personas y enormes gastos estatales. Si este dato sobre las complejidades de las ceremonias reales les impresionó, asegúrense de suscribirse al canal, y si les interesó conocer el final de esta historia sobre el poder y el sacrificio, denle me gusta a este vídeo. Esta fue la última parte de la historia.